Valeria Moncada tenía 35 años y trabajaba como empleada doméstica en una de las mansiones más lujosas de San Luis Potosí. Desde hacía un año, dormía en un pequeño rincón oculto detrás del cuarto de lavado, sin que nadie lo supiera. Mandaba cada centavo de su sueldo a su madre enferma y a su hermana con discapacidad que vivían a cientos de kilómetros, en un pueblo olvidado por todos. Comía lo que sobraba y usaba agua fría para bañarse. Su vida era silencio, entrega y resignación. El dueño de la casa, Gabriel Montalvo, era un empresario joven, soltero y tan rico como frío. Nunca dirigía la palabra a los empleados, apenas los miraba. Para él, las personas que trabajaban en su casa eran parte del mobiliario, útiles, silenciosas y prescindibles. Valeria lo sabía, por eso se limitaba a hacer su trabajo sin levantar la voz, sin hacer preguntas, sin esperar un gracias. Para Gabriel, la eficiencia era lo único que importaba. Pero un día, sin previo aviso, Valeria fue llamada por la administradora del servicio. El señor ha decidido prescindir de tus servicios. No hay explicación adicional, dijo la mujer sin mirarla a los ojos. Valeria no supo qué decir. No tenía a dónde ir. No tenía a quién llamar. Solo tenía una mochila con 3 mudas de ropa y una carta dobrada que guardaba como un amuleto. La última escrita por su madre antes de perder el habla. Esa noche salió sin hacer ruido. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Te habrías quedado en silencio o habrías pedido justicia? Cuéntanos en los comentarios. Comparte esta historia con quien necesite escucharla y suscríbete al canal para más relatos como este. También dinos desde dónde nos ves y qué hora es. Esa noche, Valeria caminó sin rumbo por las calles frías de la ciudad. Había comenzado a nevar, algo raro en esa región, pero el clima parecía querer borrar cualquier rastro de ella. Se sentó en un banco del Parque Hidalgo, cubriéndose con su chal viejo. Tiritaba. La gente pasaba sin verla. Cerró los ojos, imaginando que estaba en casa, que su madre aún podía hablar y que su hermana no dependía de ella. Pero todo eso era solo un sueño lejano. Al amanecer, Gabriel salió a correr como lo hacía cada mañana. Su ruta pasaba por el mismo parque. Cuando giró en una esquina, notó una figura encogida sobre un banco. No pensó demasiado hasta que se acercó, y entonces la reconoció. Era Valeria. Estaba pálida, inmóvil, con los labios morados. Tenía escarcha en el cabello. Algo en él, acostumbrado a mirar sin ver, se rompió en ese instante. «¿Qué demonios haces aquí?», murmuró, más para sí que para ella. Sin esperar respuesta, la levantó con torpeza y la llevó en su coche al hospital más cercano. La doctora de guardia lo miró con severidad. Si hubiera tardado un poco más, habría muerto de hipotermia. Gabriel se sintió atravesado por una culpa que no comprendía del todo. No era solo por encontrarla así, era por no haber sabido nada de ella durante todo ese tiempo, por no haber preguntado siquiera si tenía dónde dormir. Valeria despertó horas después, en una sala blanca, con un suero en el brazo y una manta térmica sobre el cuerpo. Al verla abrir los ojos, Gabriel se acercó con torpeza. «¿Por qué no dijiste que no tenías a dónde ir?», preguntó, como si fuera lógico que ella le confiara algo. Valeria lo miró con tristeza, sin rencor, porque a usted no le importaba. Esa frase fue como un golpe seco en el pecho. No había enojo en su voz, solo una verdad desnuda. Durante los días siguientes, Gabriel comenzó a visitarla. Llevaba café, frutas, libros. No hablaba mucho, pero se quedaba en silencio al lado de su cama. Valeria no entendía qué estaba haciendo, ni ella misma sabía cómo sentirse. Él había sido parte de su tragedia, pero también de su salvación. Entre conversaciones cortas y miradas largas, algo nuevo comenzaba a gestarse entre ellos. No confianza aún, pero sí un terreno donde la dignidad podía empezar a brotar. Gabriel se enteró, por la enfermera, que Valeria había enviado todo su salario durante meses para cuidar de su madre postrada y su hermana, que dormía entre toallas sucias, que comía las sobras. «¿Cómo nadie me dijo esto?», preguntó furioso. «¿Y alguna vez preguntaste?», respondió la enfermera. Esa frase lo dejó helado. Se dio cuenta de que había vivido tantos años rodeado de gente, pero sin ver a nadie. Y esa ceguera le había costado casi una vida. Durante una semana completa, Gabriel reorganizó su agenda. Canceló reuniones, delegó decisiones y comenzó a presentarse en el hospital cada mañana.
Al principio, Valeria lo recibía con distancia, luego con sorpresa, y después, con una mezcla de ternura y temor. Nadie jamás la había mirado así, no como una empleada, ni como una carga, sino como alguien que merecía ser cuidada. Y eso, para alguien como ella, era un lenguaje nuevo. Al cumplir el 10º día internada, el médico le dijo que ya estaba fuera de peligro, pero no tenía a dónde ir. No podía regresar al trabajo, no quería volver a la calle, y tampoco deseaba dar lástima. Gabriel lo supo antes de que ella dijera una palabra. Te quedarás en mi casa, no como empleada, como invitada. Valeria negó con la cabeza. No me debes nada. Pero Gabriel insistió. No es deuda, es responsabilidad. Volvieron juntos a la mansión. Valeria sintió un nudo en el estómago al atravesar la puerta. Todo estaba igual, pero ya no era lo mismo. Dormiría en una habitación con cama, luz natural y un baño privado. Gabriel había ordenado limpiar el cuarto de huéspedes y dejarle ropa nueva. Nadie entendía lo que pasaba. La administradora preguntó si debía recontratarla. No trabajará aquí. Vivirá aquí hasta que decida qué quiere hacer. En los días que siguieron, Valeria comenzó a explorar espacios de la casa donde nunca había estado como persona. Se sentaba en la biblioteca, leía junto al ventanal, preparaba su propio café sin esconderse. Gabriel pasaba cada vez más tiempo en casa. A veces cocinaban juntos, otras compartían silencios largos. Y, aunque no se dijeran mucho, ambos sabían que algo estaba cambiando. No era un romance aún, era algo más profundo. Era respeto. Una tarde, Gabriel le pidió que lo acompañara a una reunión con su equipo de recursos humanos. Valeria dudó. ¿Yo? ¿Para qué? Él la miró con seriedad. Quiero que me ayudes a revisar las condiciones de los empleados. Nadie mejor que tú para saber lo que necesitan. Valeria accedió con recelo. Nunca nadie le había pedido una opinión profesional, menos aún alguien como él. Pero aceptó. Y ese día habló con una claridad que sorprendió a todos. Los empleados no deberían temer quedarse sin techo por hacer una pregunta equivocada. No deberían dormir entre lavadoras, ni comer lo que otros descartan. Nadie la interrumpió. Y cuando terminó, hubo silencio. Luego, uno a uno, comenzaron a asentir. Gabriel la observaba con orgullo, no por lo que decía, sino por la fuerza con que lo decía, como si hubiera encontrado por fin su voz, y como si todos, en esa sala, supieran que ella tenía razón. Esa noche, Gabriel organizó una cena en casa. No era un evento de lujo, solo él, Valeria, y los 4 trabajadores más antiguos de la mansión. Durante la comida, todos compartieron anécdotas. Uno de ellos, un jardinero mayor, dijo: «Nunca imaginé ver al patrón escuchando en lugar de mandar». Gabriel rió, sin ofenderse. «Yo tampoco imaginé tener tanto que aprender». Valeria no dijo nada, pero su sonrisa decía todo. Al terminar la cena, Gabriel caminó con Valeria hasta la terraza. Le ofreció una copa de vino y se sentaron mirando la ciudad desde lo alto. «¿Te arrepientes de haber vuelto?», preguntó él. Valeria pensó unos segundos. «No, pero no estoy aquí para que me salves. Estoy aquí porque quiero entender por qué lo hiciste». Gabriel suspiró. «Porque casi te pierdo. Y nunca supe cuánto valías hasta que ya era casi tarde». Era la verdad, y ella lo supo. Los días siguientes trajeron nuevos gestos. Gabriel la invitó a acompañarlo en proyectos sociales. Valeria visitaba comedores, hablaba con otras mujeres, contaba su historia sin vergüenza. Descubrió que no solo había sobrevivido, había renacido, y cada palabra que compartía era una forma de sanar, para ella, para otras, para todos los que alguna vez se sintieron invisibles. Y eso la hizo más fuerte de lo que jamás imaginó. ¿Alguna vez sentiste que nadie te veía, como si fueras invisible? Comparte tu experiencia en los comentarios. Envía esta historia a quien necesite una voz. Y suscríbete al canal para más relatos reales como este. También cuéntanos desde dónde nos ves y qué hora es ahora. La transformación de Valeria no fue solo exterior. Algo en su interior comenzó a reconstruirse con cada acto de dignidad. Ya no caminaba con la mirada baja. Ya no pedía permiso para existir. Sentía que, por primera vez, podía ocupar un espacio sin tener que disculparse por ello. Y aunque aún cargaba heridas, ahora sabía que no estaba sola. Había aprendido que su historia merecía ser contada. Y más, aún, que podía cambiar la historia de otros.
Gabriel, por su parte, comenzó a mirar a su entorno con otros ojos. Empezó a conocer los nombres de todos los empleados, a preguntar cómo estaban, a escuchar sin juzgar. Algunos creyeron que era solo una etapa, pero los días se volvieron semanas y luego meses, y el cambio persistía. La mansión dejó de ser un lugar frío y silencioso, y se convirtió poco a poco en un espacio donde todos se sentían parte. Todo gracias a una mujer que nadie había querido ver. Un día, Valeria recibió una llamada de su hermana. Mamá abrió los ojos. Dijo entre sollozos: no habla todavía, pero te reconoció en una foto. Valeria se derrumbó de rodillas. Gabriel la abrazó sin decir nada. A la mañana siguiente, organizó su viaje. Le dio dinero, boletos y una carta. No vuelvas si no quieres, pero si decides regresar, esta casa seguirá siendo tu hogar. Valeria lo besó en la mejilla. Volveré, pero necesito cerrar algo allá. En su pueblo natal, Valeria fue recibida como un milagro. La gente no podía creer cómo había cambiado. Visitó a su madre, que la tomó de la mano y derramó una lágrima silenciosa. Cuidó de su hermana, arregló el techo de la casa y se sentó en la plaza donde solía soñar con un futuro distinto. ¿Quién hubiera dicho que casi morir sería lo que me salvaría?, pensó, y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Después de un mes, Valeria regresó a San Luis Potosí. Gabriel la esperaba en el aeropuerto, no como un patrón, no como un salvador, como un igual. En el coche no hablaron mucho, pero cuando llegaron a casa, ella dejó su maleta en la entrada y dijo: «Estoy lista». «¿Lista para qué?», preguntó él. «Para vivir, no para sobrevivir». Gabriel sonrió. «Entonces empecemos». Gabriel le ofreció un nuevo rol: directora del programa de bienestar para empleados de su empresa. No era un título simbólico, tendría oficina, equipo y autoridad. Valeria aceptó, pero puso una condición: «Quiero poder visitar a las familias. No, quiero quedarme en una oficina sin ver la realidad». Él aceptó sin dudar. Sabía que ella era la única capaz de crear un cambio verdadero, porque no hablaba desde el poder, hablaba desde la experiencia. El primer día en su nuevo cargo, Valeria se paró frente a un grupo de trabajadores y dijo: «Yo dormí en la lavandería de esta casa, y luego en un banco del parque. Nadie me vio, hasta que alguien decidió mirar. Hoy quiero decirles que los veo, que no están solos, y que merecen más que sobrevivir». Hubo aplausos, lágrimas y un silencio respetuoso. A partir de ese día, ella ya no era una empleada invisible, era una voz. Las noticias comenzaron a circular. Ex empleada doméstica lidera reforma laboral en empresa millonaria. Pero Valeria no buscaba fama. Rechazaba entrevistas, evitaba cámaras. Solo aceptó una, en la que dijo: «No vine a contar mi tragedia. Vine a mostrar que nadie debería llegar al límite para ser escuchado, y que todos, incluso los que han sido olvidados, pueden reconstruir su historia». Gabriel la observaba desde lejos con admiración. No era solo respeto, era algo más. Pero nunca forzó nada. Sabía que lo que estaban construyendo no necesitaba prisa. Una noche, después de una reunión, le dijo: «Tú me enseñaste que mirar es distinto a ver, y que ver a alguien puede salvarlo». Valeria tomó su mano. «Y tú me enseñaste que incluso los que nacen en cuna de oro pueden aprender a escuchar». Esa fue su manera de decirse todo. Los siguientes meses consolidaron no solo el programa, sino también su vínculo. Compartían decisiones, caminatas, silencios. No necesitaban etiquetas, no tenían prisa. Sabían que lo que habían vivido juntos era único, no un cuento de hadas, una historia real, con dolor, caídas, pero también con esperanza. Porque a veces, las personas que menos esperas llegan para cambiarlo todo, incluso a ti mismo. Un día, Valeria propuso algo que nadie esperaba: abrir una casa de paso para mujeres sin hogar. «Yo sé lo que es dormir en la calle, lo que es sentir que no vales nada. Quiero que haya un lugar donde esas mujeres puedan respirar sin miedo». Gabriel aprobó el proyecto sin dudar. Puso fondos, contactos y hasta ofreció una de sus propiedades vacías para iniciar. Pero dejó claro que la visión debía ser completamente de Valeria. Y así fue. La casa abrió con el nombre de Puerta Abierta. La inauguración fue sencilla, pero profunda. No hubo cámaras ni discursos políticos, solo mujeres contando sus historias. Algunas lloraban, otras abrazaban,
a Valeria como si la conocieran de toda la vida. No estás sola, decía el cartel en la entrada. Aquí te vemos, aquí te creemos. Fue el inicio de algo grande, no por su tamaño, sino por su propósito. Gabriel visitaba la casa con frecuencia, pero siempre como voluntario más. Pintaba paredes, servía comida, escuchaba. Un día, una de las mujeres le preguntó, ¿usted es el patrón de ella? Él sonrió. No, ella es quien me enseñó a ser persona. Y esa frase quedó en la pared, escrita con marcador negro. Cada nueva visitante la leía, y cada vez alguien preguntaba quién era Valeria. La respuesta siempre era la misma, una de nosotras. En paralelo, la salud de la madre de Valeria mejoraba lentamente. Podía sentarse, mover los labios, incluso reír. Su hermana aprendía a leer con ayuda de una maestra que Gabriel contrató a distancia. Valeria mandaba cartas, audios y videos. A veces lloraba de nostalgia, pero ya no de tristeza, porque ahora sabía que podía estar lejos y aún así cuidar. Ya no... Se sentía culpable por vivir. Se sentía responsable por hacerlo con sentido. Una noche, mientras caminaban juntos por el jardín de la mansión, Gabriel le preguntó, ¿te has perdonado? Valeria se detuvo. ¿Por qué tendría que hacerlo? Él la miró con ternura. Por haberte creído menos, por haber aceptado el silencio como hogar. Ella cerró los ojos. Creo que estoy aprendiendo. Cada día que despierto y me elijo a mí misma, me perdono un poco más. Esa fue la noche en que se tomaron de la mano, sin miedo. A partir de entonces, no hicieron anuncios. No hubo etiquetas, pero la relación cambió. Compartían desayunos, decisiones, planes. A veces discutían, otras se reían, pero siempre se respetaban. Y eso era nuevo para ambos. Para Valeria, era la primera vez que alguien la elegía sin pedirle nada a cambio. Para Gabriel, era la primera vez que alguien lo veía más allá del dinero. Y en esa reciprocidad, florecía algo profundo. Valeria recibió una invitación para dar una charla en la universidad. Dudó. Yo no soy académica, pero aceptó. Y ese día, frente a jóvenes de diferentes carreras, dijo, no se trata de dónde vienes, sino de qué haces con eso. Yo fui invisible. Hoy estoy aquí porque alguien decidió verme, y porque decidí no quedarme callada nunca más. Los aplausos duraron varios minutos, y Gabriel, en la última fila, aplaudía con los ojos húmedos. Después de esa charla, le ofrecieron escribir un libro. Valeria no buscaba fama, pero aceptó. Lo tituló La mujer del Pino Nocentosi Banco de Nieve. No como víctima, sino como testigo. En él contaba su historia, pero también la de muchas otras que había conocido. Este libro no es mío, escribió en la introducción. Es de todas las que un día fueron olvidadas, pero decidieron recordarse a sí mismas. Fue un éxito silencioso, pero profundo. Una editorial internacional tradujo el libro. Se convirtió en lectura recomendada en cursos de psicología, trabajo social y derechos humanos. Valeria recibió cartas de muchas partes del mundo. Mujeres que dormían en coches, que huían de violencias, que creían que su historia no importaba. Todas decían lo mismo. Gracias por decir lo que yo no sabía cómo poner en palabras. Y Valeria las leía con el corazón en las manos. En casa, Gabriel colocó un ejemplar del libro en la biblioteca familiar. Al lado, una foto de Valeria sentada en el banco del parque, sonriendo. No como una víctima, como una sobreviviente, como una líder, como alguien que eligió no ser definida por su peor momento. Esta es la mujer que me salvó a mí, decía a sus visitas, porque aunque todos creían que él había salvado a Valeria, él sabía bien quién salvó a quién. La historia de Valeria llegó incluso a personas que antes la habían ignorado. Una antigua compañera de trabajo que solía burlarse de su silencio, la buscó para pedirle perdón. Yo pensé que eras débil, le dijo, pero ahora sé que eras fuerte de una forma que yo no entendía. Valeria la abrazó. No guardaba rencor. Había aprendido que la mayoría de las personas hiere desde sus propias heridas, y ella ya no cargaba con las de otros. Gabriel fue invitado a una conferencia empresarial donde hablaría sobre liderazgo humano. En lugar de presentarse solo, llevó a Valeria como oradora principal. No soy yo quien tiene que enseñarles esto, dijo. Es ella. Cuando Valeria subió al escenario, hubo murmullos de sorpresa, pero bastaron sus primeras palabras para que el auditorio callara. Liderar no es dar órdenes, es saber mirar. Y
saber quedarse cuando otros se van. Después de aquella conferencia, la empresa de Gabriel recibió solicitudes de asesoramiento en bienestar laboral. Queremos implementar lo que ustedes hicieron, decían. Pero Valeria era clara. No vendemos fórmulas. Escuchar se enseña con manuales. Se aprende con humildad. Así comenzaron a nacer nuevas áreas de atención humana en otras empresas. No por moda, sino porque una mujer había mostrado que sí era posible cambiar desde dentro. Un año después de 1969, aquella noche en el parque, Valeria volvió al mismo banco donde casi murió. Llevaba un abrigo grueso, una bufanda tejida por su hermana y una flor amarilla en la mano. Se sentó, miró al cielo y respiró hondo. Luego dejó la flor sobre la madera y se fue en silencio. No era una despedida, era un homenaje, un acto simbólico para cerrar un ciclo, para agradecerle a la versión rota de sí misma por haber resistido. Gabriel le propuso hacer una placa en ese banco, para que nadie olvide lo que pasó. Aquí, Valeria aceptó con una condición, que no tenga mi nombre. Así fue. La placa decía, aquí alguien fue vista por primera vez, y eso cambió todo. Cada día personas se detenían a leerla. Algunos se quedaban en silencio, otros lloraban, y algunos dejaban flores sin saber exactamente por qué. Pero todos sentían que allí había ocurrido algo importante. Valeria fue reconocida por organismos de derechos humanos, asociaciones de mujeres y colectivos sociales. Pero nunca cambió su esencia. Seguía escuchando más de lo que hablaba. Seguía acompañando más que liderando. Porque entendía que el verdadero impacto no estaba en ser admirada, sino en servir como puente para que otras encontraran su camino. Y eso era lo que la hacía verdaderamente poderosa. Una joven llegó un día a la casa de paso, temblando, con un bebé en brazos. No hablaba, no comía, solo lloraba en silencio. Valeria la tomó de la mano, la sentó en el comedor y se quedó a su lado sin decir nada. Al cabo de una hora, la joven murmuró, ¿usted también estuvo en la calle? Valeria asintió, y sobreviví, y tú también vas a hacerlo. Esa noche, la joven durmió por primera vez en semanas, y supo que había esperanza. Gabriel observaba todo con el corazón lleno. Nunca imaginó que su decisión más fría, despedir a una empleada, se convertiría en el punto de partida de la transformación más profunda de su vida. A veces se preguntaba qué habría pasado si no hubiera salido a correr aquella mañana, si no la hubiera visto en 1900. El banco. La vida me dio una segunda oportunidad, pensaba, y esta vez no la dejé pasar. Valeria, por su parte, no idealizaba a Gabriel. Sabía quién había sido y quién estaba intentando ser. Lo admiraba por su cambio, no por su dinero. Y lo amaba, sí, pero no como una princesa ama a un príncipe. Lo amaba como una mujer que elige con libertad, que camina al lado, no detrás, que sabe quién es y que no necesita ser salvada para sentirse completa. Ese era su mayor logro. Juntos comenzaron a escribir una nueva etapa, no sin desafíos, no sin heridas, pero con verdad y con una promesa silenciosa: nunca más callar, nunca más mirar sin ver, nunca más pasar al lado del dolor como si no existiera, porque lo que habían aprendido era simple y profundo. A veces, lo que salva una vida no es un techo, ni un abrigo, sino un acto de humanidad, uno solo, en el momento justo. Con el tiempo, la historia de Valeria y Gabriel dejó de ser solo un relato personal. Se convirtió en un ejemplo silencioso de lo que puede ocurrir cuando alguien se detiene, mira y decide no seguir de largo. En universidades, en reuniones sociales, en talleres de derechos humanos, siempre había alguien que mencionaba la historia de la mujer del banco, pero ellos no hablaban mucho del pasado. Estaban demasiado ocupados construyendo el presente. Valeria transformó su dolor en propósito, y ese propósito en estructura. La Casa de Paso creció, abrió nuevas sedes en otras ciudades, formaron redes de apoyo, voluntariados, centros de capacitación laboral. Miles de mujeres cruzaron esas puertas buscando algo que muchas veces no sabían nombrar, y casi todas salían con una certeza: alguien me vio, alguien creyó en mí, y eso basta para comenzar. Gabriel se alejó poco a poco de los negocios para dedicarse por completo al trabajo social. Algunos inversores lo criticaron: estás perdiendo tiempo y dinero. Pero él respondía con firmeza: lo que perdí fue demasiada vida ignorando el mundo real. Ahora solo quiero ganarla de nuevo. Su rostro cambió, su voz también.
Ya no era el empresario infalible. Era un hombre humano, imperfecto, que decidió desnudarse del ego para volver a empezar. Un día, en una entrevista radial, le preguntaron a Valeria, ¿qué le dirías a tu yo de aquella noche en el banco? Ella guardó silencio unos segundos. Luego dijo, le diría que aguante un poco más, que alguien viene en camino, que su vida no termina ahí. El conductor no pudo evitar las lágrimas. Gracias, dijo, por recordarnos que aún hay esperanza en este mundo. Y eso fue suficiente para cerrar la emisión. En el aniversario del proyecto Puerta Abierta, organizaron un evento especial. No para recaudar fondos, ni para atraer prensa, solo para celebrar las vidas reconstruidas. Valeria caminó por los pasillos viendo a las mujeres sonreír, a los niños jugar, a los voluntarios abrazar. Esto no lo hice yo, pensó. Lo hicimos entre todos, con cada mano tendida, con cada historia compartida, con cada persona que se atrevió a mirar de verdad. Aquella noche, al regresar a casa, Gabriel preparó té de canela y salieron a la terraza. Era la misma donde, un año atrás, Valeria dudaba si quedarse. ¿Sabes?, dijo él, hay veces que me asusta pensar en qué hubiera pasado si no te encontraba. Valeria lo miró con serenidad. No me encontraste. Nos encontramos, justo cuando más lo necesitábamos. Se tomaron de la mano. No dijeron nada más. No hacía falta. Meses después, Valeria recibió una carta, escrita a mano. Era de una mujer que había leído su libro desde un albergue en otro país. Gracias por existir, decía, porque gracias a ti, hoy decidí no rendirme. Valeria guardó la carta en una caja donde también tenía la carta vieja de su madre. 2 piezas de papel que, en diferentes momentos, le recordaban lo mismo, que la vida siempre da otra oportunidad. Solo hay que resistir hasta que llegue. La historia de Valeria no tuvo un final perfecto, pero sí uno real, hecho de luchas, de conquistas, de aprendizajes constantes. Nunca volvió a ser la mujer que dormía con miedo. Tampoco se convirtió en una heroína distante. Fue, simplemente, una mujer que se atrevió a levantarse cuando el mundo la creyó vencida. Y esa es, quizás, la forma más hermosa de sobrevivir, con dignidad. Gabriel, por su parte, entendió que no todos los errores se reparan con dinero, pero algunos pueden redimirse con acciones, con presencia, con humildad. Aprendió que mirar el sufrimiento de otro no debe ser una excepción, sino una práctica cotidiana, y que el amor, cuando nace del respeto mutuo, tiene el poder de sanar incluso las heridas más antiguas. No se trata de salvar a nadie, se trata de no abandonar. Y así, la mujer que fue invisible y el hombre que aprendió a ver construyeron algo más que una historia de redención. Construyeron un hogar, un proyecto, una vida juntos. Una vida que, como todas las verdaderas, comenzó con una decisión pequeña: detenerse ante el dolor del otro, mirar sin juicio y elegir quedarse. Porque a veces, el acto más simple puede ser el más poderoso: ver al otro y quedarse.